Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40. Y voy a leer solamente los primeros 11 versículos de este capítulo 40 de Isaías. Dice así: Consolad, versículo 1, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparad en el desierto un camino para el Señor, enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. Las lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Pues hoy, con la ayuda de Dios, vamos a mirar algunas enseñanzas de este capítulo 40 de Isaías. Isaías capítulo 40 es un capítulo interesante porque es el primer capítulo de la segunda parte del libro de Isaías. Si leemos el primer versículo del capítulo 1, el primer versículo de Isaías, leemos lo siguiente: visión que recibió Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que vemos que Isaías profetiza durante el reinado de estos 4 reyes. Y la historia de Judá, Jerusalén, el pueblo de Dios en esta época, es una historia, es un poquito complicado, ¿vale? Entre Uzías, el primer rey que se menciona aquí, hasta Ezequías, el pueblo de Dios pasa de vivir muy tranquilamente, vivir muy bien, tener mucha prosperidad y mucha paz, a de repente encontrarse con un gran imperio que los quiere conquistar. No sé si pasas al siguiente. Vemos que Judá, que es esa parte amarilla del mapa, un pueblo pequeñito, de repente se encuentra rodeado por uno de los grandes imperios de la época, el imperio asirio. Y Asiria quiere conquistar Judá. Y esto pasa en la época de Isaías, ¿vale? Entonces, sobre todo en la primera parte del libro de Isaías, de los capítulos 1 al 30, entre otras cosas, vemos que Isaías está visitando a estos reyes, porque Isaías parece ser que tenía acceso a la corte del rey, diciéndoles: el mensaje de Dios es el siguiente: confiad en mí. Yo voy a derrotar a los asirios y los asirios no os van a conquistar. Y vemos una tensión constante en todos estos reyes de decir: confiamos en Dios. Porque obviamente dentro de la corte del rey habían otros que decían: ¿pero qué plan es ese? ¿Qué plan es ese confiar en Dios? Isaías no nos está diciendo cómo lo va a solucionar Dios, sencillamente está diciendo: confiad en mí. Oye, rey, lo que tienes que hacer es que ves que hay un imperio ahí al sur que se llama Egipto, pues haz una alianza con ellos. Y entonces está nivelado la cosa y nos defenderán de los asirios.
Y vemos constantemente esa tensión en estos reyes en quién iban a confiar, en Dios o en hacer alianzas humanas. Si os acordáis, el año pasado, por verano del año pasado, hice una serie de estudios sobre 4 capítulos de Isaías, los 36 al 39, donde vemos el rey Ezequías, el último de los reyes de este listado, que se encuentra un día que Asiria ya está a sus puertas y dice, os vamos a conquistar. Y vemos que con sus más y con sus menos, Ezequías acaba confiando en la palabra de Dios y confía en Dios, y Dios derrota a los asirios. Asiria no conquista Judá, no conquista Jerusalén, igual conforme a lo que había dicho Dios. Ahora, como he dicho, con ese ataque de los asirios a Jerusalén, acaba la primera parte del libro de Isaías. Y entramos ya en el capítulo 40. Ahora, es interesante porque sabemos por la historia que Isaías vivió durante el reinado del hijo de Ezequías. Pero no nos dice que profetizó durante el reinado del hijo de Ezequías. Acaba con Ezequías. ¿Qué pasó? Pues si miremos la historia bíblica, no lo vamos a mirar ahora, podemos leerlo, pero hay unos libros en la Biblia que explican la vida de los reyes. Pues sabemos que el hijo de Ezequías, un tal Manasés, decidió no seguir el ejemplo de su padre. Parece ser que Manasés pensó, ¿sabes qué? Hemos salido de esta, pero yo creo que los asirios van a volver. Y que hemos tenido suerte una vez, vale, pero la segunda no. Entonces, Manasés no decidió hacer una alianza con Egipto. Manasés fue a Siria y les dijo, ¿sabes qué? Vamos a vivir en paz, tú y yo. Si tú me dejas reinar en Jerusalén, yo te pagaré un dinero. Haré lo que tú me digas. Dejaré que tu religión entre en mi país si quieres, ¿vale? Pero déjame vivir en paz. Y humanamente le funcionó bien a Manasés. Fue creo que es el rey que más tiempo estuvo en el trono de Judá. Humanamente le salió bien la jugada. Espiritualmente, eso ya es otra cosa, como iremos viendo. Pero obviamente, Manasés no le gustaba que Isaías predicara. Porque Isaías continuaría diciendo, no hagas una alianza con los asirios, confía en Dios. Entonces sabemos por la historia, parece ser que Manasés echó a Isaías de la corte, ya no podía hablar delante del rey, y llegó, parece ser por la tradición, que el rey Manasés ejecutó a Isaías. Pero tenemos los capítulos del 40 al 66, que la mayoría de los comentaristas creen que se escribió durante el reinado del hijo de Ezequías, cuando Manasés había dicho, tú no quiero escucharte. Pues Isaías fue a su casa y Dios le comenzó a revelar ciertas cosas que él no pudo publicar, no pudo predicar en público, pero sí que los apuntó. Y son mensajes de consuelo, de ayuda, de ánimo al pueblo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Manasés. De ánimo y de consuelo a ellos. Pero lo interesante de estos capítulos finales de Isaías es que realmente no eran para la gente de tiempos de Isaías. Estaban dirigidos estos capítulos a personas que vivirían unos 100, 150 años después de la vida de Isaías. Porque es verdad que Asiria nunca conquistó Judá. Vemos que conquistó todo lo verde hasta conquistaron Egipto. Pero vemos que esa isla ahí en medio, Judá nunca lo llegó a conquistar, como lo había dicho Dios. Pero Dios había dicho, seréis conquistados un día. Por el mismo Isaías lo había dicho. Y si pasas al siguiente mapa, llegó otro imperio que conquistó a los asirios. El imperio de Babilonia. Y ellos sí que conquistaron Jerusalén, tal y como lo había dicho Dios. Como veis ahí, ya no hay ningún Judá independiente. Ellos sí que conquistaron a Jerusalén, arrasaron Jerusalén y cogieron las personas que vivieran en Jerusalén y se los llevaron.
Los dispersaron por el imperio, porque era muy inteligente los babilonios. Dice, oye, si les dejamos todos aquí juntos, seguramente se juntarán y declararán la independencia, se rebelarán contra nosotros. Así que, ¿sabes qué? Llevaremos unos a este pueblo, a otros a este pueblo, como son pocos, y encima los hemos repartido, nunca podrán rebelarse contra nosotros. Políticamente muy inteligente. Entonces, unos 100, 150 años después de la vida de Isaías, vemos que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, ha sido conquistado, ha sido desterrado conforme a la palabra de Dios. Y esta época, cuando fueron conquistados por los babilonios, fue una época muy dura, por varias razones, y lo vamos a ver ahora. La primera razón es que de repente los israelitas ya no eran la mayoría. En Judá eran la mayoría, podían hacer lo que ellos quisieran. De repente son una minoría repartido por un gran imperio. Segunda cosa, hay muchos problemas, ¿vale? Pero solo voy a mostrar 3. Segundo problema, el imperio de Babilonia era un gran imperio que practicaba una religión completamente contraria a la que establecía Dios. Y como eran fuertes, no aceptaban que una persona decía, no, es que yo sigo a Dios, no voy a seguir estas normas. ¿Os acordáis? Muchos lo acordamos, la historia de Daniel, o los amigos, mejor dicho, de Daniel, que acabaron en la hoguera. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia un día se levantó y dijo, tenéis que adorar a la estatua, si no, moriréis. Pues eso es lo que estaban viviendo cada día el pueblo de Dios en Babilonia. Y en tercer lugar, el imperio babilonio era mucho más poderoso que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo pequeño y encima los habían repartido por diferentes partes. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Dios en esa situación? Pero las palabras que vemos en los siguientes capítulos de Isaías eran importantes para ellos porque son mensajes de consuelo. Pero la Biblia es importante para nosotros hoy en día porque vivimos una situación muy similar. Yo siempre he dicho, es que el Antiguo Testamento, que no lo conocemos muchas veces, es tan actual, nos tiene que decir tantas cosas que es que deberíamos estudiarlo más y más. Porque os voy a poner 3 ejemplos de la Iglesia occidental del siglo XXI, o sea, nosotros. Y veréis que son similares las situaciones que estaban viviendo en Babilonia como las que estamos viviendo ahora. Hasta hace poco, Europa, al menos culturalmente, era cristiana. Quizás no lo practicaban, pero culturalmente era cristiana. En una generación, pues desde que yo he nacido, es que Europa ya no es ni culturalmente cristiana. Nuestros jóvenes no saben ni lo más mínimo de la Biblia. Incluso los que saben algo de la Biblia dicen, eso está anticuado, está pasado de moda y es peligroso algunas cosas que dicen la Biblia. Seamos realistas. En 40, 50 años, los cristianos nos hemos convertido en una minoría. Segundo, vivimos en un imperio, sí. Se llama el imperio posmodernista. Esta sociedad donde dice, cada uno que siga su corazón, no hay verdades, que cada uno siga su visión, su corazón. Y eso no sería del todo mal, no sería tan problemático, pero cada vez estamos viendo que dicen, oye, como cristianos podéis adorar a vuestro Dios en las iglesias, los domingos, calladitos. Pero hay ciertos valores que esta sociedad proclama que tenéis que adorar. Y si no lo adoráis, sois un peligro, sois unos retrógradas. Y no quiero ser pesimista, pero ya en el Reino Unido se están dando casos de personas que están siendo llevados a juicio, están perdiendo sus puestos de trabajo y no han dicho nada que ninguno de nosotros diríamos. Y no quiero ser pesimista, pero mirando la historia del Reino Unido, he notado que lo que pasa en el Reino Unido llega al resto de Europa bastante rápido. No sé si vamos a tener problemas en los próximos años. Estamos luchando contra una sociedad que tiene ideas totalmente diferentes a las que nos dice Dios y nos quieren obligar a adorar esas ideas.
Y en tercer lugar, igual que los judíos en Babilonia, decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque, mira, Michael, somos pocos. Y además estamos muy repartidos. ¿Qué podemos hacer nosotros contra los políticos, la política? ¿Qué podemos hacer nosotros contra los medios de comunicación? ¿Qué podemos hacer nosotros contra los grandes filósofos aceptados que están publicando sus libros y sacando cosas en las universidades? Oye, nadie nos va a hacer caso. Por eso, estos capítulos, sobre todo me voy a centrar en las próximas semanas en los capítulos del 40 al 48, son unos capítulos preciosos. Porque dejan claro que a pesar de la situación, Dios es poderoso. No hay nada comparable con Él y con su poder. Y Dios no abandona a su pueblo. Incluso cuando su pueblo es merecedora de que Dios le abandone. Pero vamos a ver algunos versículos. Versículos del 1 al 2. Consolad. Consolad mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Hemos de recordar que los que estaban en Babilonia, leyendo estos versículos, 150 años después de que Isaías los escribiera, sabían que habían sido conquistados y habían sido llevados al destierro porque no habían hecho lo que Dios les había dicho. Dios había escogido al pueblo para decir, oye, yo quiero que vosotros seáis una luz en medio de las naciones. Quiero que prediquéis a las naciones cómo el Dios verdadero quiere que los seres humanos vivamos. Y vemos que el pueblo de Dios, un desastre. Vemos algunos momentos que el pueblo de Dios hace las cosas peores que algunas de las naciones vecinas. Sabían que lo que estaba pasando era porque se habían rebelado, no habían seguido a Dios. Y antes de continuar, quiero resaltar algo. En la iglesia moderna estamos acostumbrados a escuchar, y es una verdad bíblica, que no porque nos pase algo malo, significa que hemos hecho algo malo. Lo vimos hace unas semanas cuando Manuel predicó sobre Job. Los amigos de Job fueron a Job y dicen, bueno, si estás sufriendo, será porque tienes algo. Y la Biblia deja claro que eso no es así. Que no porque estemos pasando una situación mala, significa que estemos haciendo las cosas mal. Pero hay otra verdad bíblica también, que algunas veces la ignoramos. Dios nos ama y como un padre nos disciplina. Y puede ser, como individuos y como iglesia occidental en el siglo XXI, que nos lamentamos tanto que las cosas no van bien, pues quizás el Señor nos está dando un toque de atención. Porque, y os he puesto este ejemplo algunas veces, conozco una persona que cada vez que le salen las cosas mal dice, es que tengo que estar haciendo algo bueno, porque Satanás me está atacando. Y algunas veces le digo, es que tampoco se lo pone muy difícil a Satanás, Porque siempre cuando tenemos un problema es que Satanás nos está atacando. Nunca nos arrodillamos delante del Señor y decir, Señor, háblame. A ver si es que hay algo en mi vida que no va bien. Recordemos lo que dice un libro que encontramos en la segunda parte de la Biblia, Hebreos, capítulo 12, y el versículo 5 leemos, ¿y ya habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se os dirigen? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprende, porque el Señor disciplina a los que le ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esa verdad bíblica es igual de verdad que lo que estamos hablando de Job. No hemos de condenar siempre, bueno, le está pasando esto, pues tendrá algún pecado. No. Ahora, cuando me pasa algo, quizás tendría que ser más humilde, arrodillarme y decir, Señor, ¿me estás intentando decir algo? Las cosas no están saliendo tan bien. ¿Me estás intentando decir algo? Y os voy a poner 4 ejemplos que como iglesia en Occidente, porque salen en la Biblia, y cuando digo iglesia en Occidente me pongo yo en primer lugar en la iglesia de Reus, que soy yo de la iglesia de Occidente del siglo XXI y de Reus. Os animo a que estudiéis nuevamente las 7 cartas a las diferentes iglesias que encontramos en Apocalipsis. Sabéis que Apocalipsis
el último libro de la Biblia, comienza con 7 cartas individuales a diferentes iglesias. Y Dios no lo puso ahí para que dijéramos, qué mal lo hacen ahí, ¿eh? No, lo puso ahí porque sabe que estos problemas entran en nuestra vida. Os pongo un ejemplo. Éfeso. Mucha verdad. Sana doctrina. Y muy bien. Y muy bien, les dice el Señor. ¿Pero dónde está vuestro amor? No amáis a Dios, en primer lugar. Y la mayoría de los comentaristas dicen, y como no estáis amando a Dios, no amáis ni a vuestros hermanos ni al pueblo. Está muy bien decir, me he memorizado toda la Biblia y me lo sé todo. Ya, pero si no hay amor, el Señor dice, tienen que solucionarlo. Otras iglesias, 2 iglesias, Pérgamo y Tiatira, porque no vayamos al extremo, bueno, claro, es que hay que tener mucho amor. ¿Qué pasaba en Pérgamo y Tiatira? Pues ellos aceptaban ciertas doctrinas que iban completamente en contra de lo que decía Dios, porque bueno, si el hermano lo dice, tampoco le vamos a molestar. ¿Y sabes qué? Además, vivimos más tranquilos. Si aceptamos estas enseñanzas y participamos en algunas cosas que los romanos nos digan que hagamos, no pasa nada. Incluso nos dejarán tranquilos. Y el Señor dice no. Se necesita verdad. Se necesita amor. Cuidado con el orgullo. Sardis y la Odisea. ¿Qué iglesias más buenas? Nosotros el mejor, ¿eh? Aquí en Reus, bueno, desde los años, ya llevamos 75 años, ¿eh? Qué buenos que somos. ¿Cuántas cosas hacemos? Y el Señor tiene que decir, Sardis y la Odisea, dice, pensáis que estáis vivos, pero estáis muertos. Pensáis que vais vestidos perfectos y estáis desnudos. Pensáis que tenéis una vista perfecta y estáis ciegos. Esas son realidades que hay en las iglesias. Y sé que están en las iglesias porque el Señor lo ha dejado por escrito. Si no, no los hubiese dejado por escrito. Pero hay una última que quiero resaltar. Y esto ya va más por Isaías. La idolatría. Bueno, pero como somos evangélicos, aquí nosotros no tenemos ese problema, ¿eh? Mira, ninguna imagen. No se necesitan imágenes para idolatrar. Cualquier cosa que ponemos por encima de Dios es un ídolo. Y por desgracia, muchas veces los cristianos, las cosas buenas que nos ha dado Dios, que nos los ha dado Dios, las convertimos en ídolos. El momento que para mí lo más importante es mi trabajo, que me lo ha dado el Señor, pues es un ídolo. Si lo más importante para mí es esta carrera, este título, que sea, es un ídolo. Si lo más importante para mí es mi esposa, mis hijos, que son buenas cosas que me ha dado el Señor, si son más importantes que el Señor, son ídolos. Incluso la misma iglesia se podría convertir en un ídolo. Porque lo pongo por delante de Dios. Esas son cosas que pasan en el pueblo de Dios. Y como iglesias debemos arrodillarnos delante del Señor y decir, quizás si no estamos teniendo el efecto que deberemos tener sobre esta sociedad, a ver si es que hay alguno de estos pecados. Si las cosas no nos están yendo tan bien, a ver, Señor, humildemente, muéstrame si me estás diciendo algo. Pero no quiero centrarme en eso solamente. Porque el primer punto, el título que tenéis ahí es el pueblo que ha fracasado. Bueno, no lo he puesto ahí, pero lo tengo aquí. El pueblo que ha fracasado. Consuelo para el pueblo que ha fracasado. Y me encanta el versículo 1. Consolad a mi pueblo. Y hay una cosa que me encanta de este versículo. Dios sigue diciendo, mi pueblo. Nadie le podría juzgar a Dios si hubiese dicho, mi ex pueblo. Porque yo he hecho todo lo que tenía que haber hecho. Yo cumplí mi parte del pacto, pero vosotros no. Ya no sois mi pueblo. Después de todo lo que ha pasado, las cosas llegaron a una situación tan mala que Dios tuvo que enviar al pueblo al exilio, le sigue llamando mi pueblo. Una de las cosas que más me impresiona de la Biblia es el amor que tiene Dios para con su pueblo, tanto Israel en el Antiguo Testamento como la Iglesia en el Nuevo Testamento. Porque somos unos siervos inútiles que fracasamos constantemente. Por eso tenemos todos estos ejemplos que acabo de poner en la Biblia. Pero uno de mis capítulos favoritos del Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Oseas.
capítulo 11. No lo voy a leer todo, solo voy a leer los versículos del 8 al 9. Dice así. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Atma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mi corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira. No volverá a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. Y es un pasaje precioso. Os animo que lo leáis. ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué más podía haber hecho? Os di todo. Y cuanto más os bendecía, más lejos os ibais. Pero dice, no puedo hacer lo que hice con otras naciones, que era eliminarles. Porque sois mis hijos. Que yo tengo que admitir que soy un pueblo fracasado. Soy un pueblo que algunas veces condeno. Solo me preocupo por la verdad. Otras veces dejo entrar en mi vida, en mi iglesia, cualquier cosa por, bueno, tampoco vamos a ofender a nadie. Soy un pueblo orgulloso. Qué bueno que soy. Y el Señor me tiene que decir, Michael, ni te das cuenta lo que eres. En mi vida he puesto ídolos. Cosas buenas que me ha dado el Señor y los he puesto en primer lugar. Dios, y no estoy hablando de antes de convertirme, estoy hablando desde que me he convertido. Dios tendría toda la razón del mundo de decir, Michael, déjalo. Y me sorprende cada mañana cuando me levanto y escucho, Michael sigue siendo mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo te escogí a ti. No depende de ti. Depende de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que no depende de mí. Porque yo comienzo a mirar el Antiguo Testamento y Apocalipsis y digo, como Israel, como esas iglesias y algunas veces peor. Pero gracias, Padre, que no depende de mí. Que tú me amas tanto que a pesar de ser un pueblo fracasado, un siervo fracasado, tú me sigues utilizando, me sigues llamando tu pueblo. Y esta idea del amor de Dios inmerecido nos lleva a una segunda cosa que vemos en el versículo 2. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y a primera vista nos choca este versículo porque decimos, oye, esto no es justo. Está diciendo Isaías que han recibido el doble. Oye, si tú robas 500 no hagas devolver 1000, ¿no? Hemos de entender que Isaías está escribiendo poéticamente. Y esta estructura, cuando habla del doble, indica que lo ha pagado todo, que ha cumplido. Esa disciplina que el Señor había hecho pasar los israelitas enviándoles a Babilonia, habían funcionado. Y lo que el Señor está diciendo, ya no más. Te disciplino hasta que cumpla su propósito. Los que tenemos hijos sabemos que de vez en cuando, o si hablas con mis hijos quizás más de vez en cuando, la disciplina no la controlamos. ¡Ya está! ¡Ya estoy harto! Mira, sin móvil, sin ordenador, sin televisión durante 3 meses. Porque tengo un día malo en el trabajo. Y luego tengo que ir ahí y decir, bueno, vale, 3 meses no. Me he pasado. ¿Vale? Porque somos seres humanos y somos así. Dios no es así. Dios me disciplina siempre bajo control. Porque me ama y nunca tiene un arrebato de ira. Dice, lo siento, Michael, se me fue la mano. Se me fue la disciplina. No, no, no. Está controlado totalmente por Dios para cumplir su propósito. Entonces ya en los primeros versículos hemos visto ese amor y ese consuelo y disciplina que da el Señor. Pero vamos a ver los versículos del 3 al 4, la segunda parte, que es Dios vuelve.
Versículo 3. Una voz proclama, preparad en el desierto un camino para el Señor, enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Porque está muy bien que los israelitas que estaban en Babilonia sufriendo dijeran, muy bien, Dios nos ama. Gracias. Dios me ha disciplinado. Muy bien. Pero ¿sabes qué? Seguimos estando bajo el dominio de los babilonios. Seguimos sufriendo. Nos están ridiculizando. Y en algunos momentos están obligándonos o quieren obligarnos a hacer cosas que van totalmente en contra de lo que dice Dios. Y como digo, nos pasa lo mismo a nosotros. Vale, muy bien, Señor, gracias, me amas. Pero sigo teniendo este problema en el trabajo donde me están presionando para hacer algo que yo no estoy de acuerdo. O si soy profesor, me están pidiendo que enseñe cosas que van en contra de tu voluntad. O como iglesia nos están diciendo, eso no se puede decir. Pues los versículos del 3 al 5 recuerdan al pueblo en Babilonia y nosotros hoy en día que esa situación no durará para siempre. Versículo 5, lo vuelvo a leer. Entonces se revelará la gloria del Señor y le verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dice en estos versículos que va a venir a visitarlos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando vemos las profecías, sobre todo pasa mucho en Isaías, tenemos que entender que muchas de esas profecías se cumplieron en 3 pasos o 3 partes. Os pongo un ejemplo. Cuando los que vivían en Babilonia escucharon este versículo, la primera cosa que pensarían es que si Dios nos va a visitar, va a derrotar a los babilonios y nos va a liberar. Y muchos lo entendieron así. Pero eso es limitar el plan de Dios. Es verdad que Dios visitaría a su pueblo y los libraría de Babilonia. El imperio de Babilonia cayó 70 años después de conquistar Jerusalén. Y el nuevo rey, el nuevo imperio, en este caso los persas, dijeron a los de Judá, podéis volver a Jerusalén, podéis reconstruir la ciudad. Eso parecía imposible, pero ocurrió. Así que sí, Dios visitó la historia y liberó a su pueblo de esa cautividad en Babilonia. Pero esta profecía no se limita sencillamente a esto. Quizás si os suena el versículo 3 de este capítulo, es porque Mateo usa este versículo para hablar de lo que iba a hacer Juan el Bautista antes de comenzar el ministerio público de Jesús. Entonces, este capítulo no solamente se está refiriendo, oye, os voy a liberar de Babilonia, sino os voy a visitar personalmente. Como Dios me voy a hacer un ser humano, voy a vivir en la tierra y os voy a rescatar de un poder aún más poderoso que Babilonia. Como hemos estado viendo en Génesis, el poder del pecado, el poder de la maldad. ¿Os acordáis? Nosotros hacemos lo que nosotros queremos, no necesitamos a Dios y de repente nos convertimos en esclavos de lo malo. No podemos controlarlo. Pues eso también es lo que significa este versículo. Pero esta profecía aún se tiene que cumplir del todo porque sabemos que Jesús volverá una segunda vez. Esta vez en gloria, no para salvarnos, sino para derrotar a todo el que se opone a él. Pues esa es la esperanza que Dios le da a su pueblo en estos versículos. Sí, os voy a visitar. Babilonia será derrotada, pero es aún más grande el plan. Tu maldad será derrotada. Ya no serás esclavo del pecado, porque voy a venir y morir en la cruz por vosotros. Y desde nuestra perspectiva de Reus en el siglo XXI, ya hemos visto las primeras 2 partes cumplirse. Babilonia cayó. Jesús vino y murió en la cruz y resucitó. Pero hay una tercera parte que es para nosotros, que es precioso. Jesús va a volver. ¿Por qué dudar que Dios no cumplirá la tercera parte si ya ha cumplido las primeras 2? Esto nos tiene que dar esperanza a la iglesia pequeña e imperfecta. Cuando miramos al mundo y decimos, ¿qué podemos hacer?
fue recordar que Cristo vuelve, que no estamos derrotados. Dios no ha sido derrotado. Dios, Cristo, va a volver. Y como iremos viendo en los siguientes estudios, en algunos de los capítulos, Dios va a dejar claro que no hay nada como Él. Y se va a humillar incluso en estos capítulos. Y en vez de decir, oye, yo soy Dios y creedme, se va a decir, venga, me pongo a juicio. Miradme. Mirad lo que habéis hecho en el pasado con este pueblo. Mirad las profecías y las predicciones que se han cumplido. A ver qué otro poder, qué otro Dios ha hecho eso. Dios es todopoderoso y visitará y derrotará el imperio de Babilonia. Visitará y derrotará el pecado. Lo ha hecho. Y volverá y derrotará toda la maldad. Porque recordad, en la Biblia, Babilonia no solamente es el imperio, sino siempre ha representado la sociedad que dice, no te vamos a hacer caso, Dios, vamos a adorarnos a nosotros mismos y a nuestras filosofías. Y acabamos ya con el último punto. ¿Qué ha de hacer el pueblo en estos momentos entonces? Pues vamos al versículo 9. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad el Señor omnipotente, llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Hemos visto en los anteriores versículos buenas noticias. Sí, lo estáis pasando mal, pero os voy a visitar. Voy a solucionar el problema que tenéis en Babilonia. Voy a solucionar el problema que tenéis con el pecado. Y un día volveré y acabaré con la maldad. Pues estas buenas noticias, que es evangelio, el griego evangelio significa buenas noticias, no deben ser calladas. Lo que se ha dicho en estos versículos, el profeta o el señor profeta está diciendo, proclamadla desde las montañas. Sube lo más alto, que todos te vean y proclamad este mensaje. Grítalo para que todos te oigan. No te quedes en tu sitio, sino ves por los pueblos de Judá y gritad, proclamad este mensaje. Entonces, en esos momentos, volviendo al pueblo que está en Babilonia, en esos momentos de dificultad, el pueblo de Dios tenía que proclamar que no estaba todo perdido, que Dios no se había olvidado de su pueblo y que lo iba a solucionar. Pero esto habla a nosotros hoy en día como cristianos, porque en momentos de dificultad nos quedamos ahí sentados lamentándonos. ¡Ay, qué mal va el mundo! ¡Qué mal están las cosas! Y el Señor no nos está diciendo, no, quedaros ahí y decid qué mal van las cosas en Babilonia. No, está diciendo, salid, proclamad este mensaje. Y con este mensaje, proclamando este mensaje, hay dos cosas. Uno, nos anima. A proclamar este mensaje de que Cristo vuelve, nos anima a la iglesia. El problema es que muchas veces este mensaje de que Cristo vuelve no nos anima a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos quién vuelve. Claro, si a mí me dicen, vuelve esta persona y vas a pasar la eternidad con él y no sé quién ni quién es, no me va a hacer ilusión. Todos decimos, bueno, en el cielo estaremos mejor, pero muchas veces lo decimos porque lo tenemos que decir como cristianos. Si queremos realmente tener ilusión de que vuelve Cristo, debemos conocer bien a nuestro Padre y qué significa que pasemos la eternidad con Él. Y creo que muchas veces como cristianos tratamos la vida, la muerte y la vida en el cielo como lo trata muchas veces la sociedad. Bueno, ya lo pensaré más adelante. No. El momento que conocemos bien a Dios, conocemos lo que significa estar con Él por la eternidad, seremos como Pablo. Pablo dijo,
quiero ir al cielo, que será muchísimo mejor. ¿Lo decía porque estaba loco? No, porque él sabía lo que significaba eso. Como cristianos debemos conocer a nuestro Padre. Es normal. ¿Qué me va a hacer ilusión pasar la eternidad con una persona que no conozco de nada? Y ese es el problema que tenemos muchas veces los cristianos. Pero este mensaje, cuando conocemos a nuestro Padre, es un mensaje de ánimo a la iglesia. No importa lo que pasemos aquí. Cuando Dios vuelva, estaremos mucho mejor. Pero no solamente es un mensaje de ánimo, es un mensaje que tenemos que proclamar a nuestra sociedad. Dios vuelve. Y no es una teoría y no es una esperanza, bueno, de que esperamos que ocurra. No, no, es una realidad. Estos versículos están diciendo, proclamad esta verdad a todas partes. Mi pregunta como pastor es si estamos proclamando este mensaje por todas partes. ¿Estamos subiendo a las montañas para que nos vea todo el mundo? ¿O sabes qué? Lo hacemos aquí en la iglesia, que nadie me va a llevar la contraria. Mucho más seguro, ¿no? Como decimos en inglés, predicar al coro. ¿De qué te sirve predicar al coro? ¿Por qué pasamos mucho tiempo evangelizando a los convertidos? Subamos a las montañas. Que todo Reus escuche este mensaje. Alcemos la voz. No, lo diremos en voz baja. No sea que ofenda a alguien. Aquí adentro en voz baja. No, Dios está diciendo, alzad la voz. Id por los pueblos. Uf, bueno, ya me cuesta venir el domingo a la iglesia aquí en Reus. Encima me vas a pedir ir a los pueblos. Pero eso es lo que nos está diciendo Dios. A modo de conclusión. Probablemente os habéis dado cuenta que me he saltado unos versículos en medio del texto. Y puedo entender que los que estaban leyendo estas palabras en Babilonia dijeran, bonito mensaje, bonitas palabras. Incluso esta mañana podéis escuchar y decir, bonitas palabras, Michael. Pero seguimos siendo 30, 40 personas. Seguimos viviendo en un mundo que les invitamos, no vienen, nos llaman de anticuados. Incluso algunos piensan que tenemos ideas peligrosas. Esa es la realidad, Michael. Palabras motivadoras, pero a la hora de la verdad, complicadas. Pues vamos a leer, solo de conclusión, los versículos del 6 al 8, porque hacen de conclusión, pero de introducción a lo que va a decir el resto del capítulo y algunos capítulos siguientes. Versículo 6 de Isaías 40 dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y cuando Dios dice que va a pasar algo, va a pasar. No importa los poderes que se levanten contra eso. Dios está diciendo lo que hacen los seres humanos y desaparece. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en unos estudios posteriores. No hay nadie comparable a Dios. No tengamos miedo. Vamos a tener problemas. Si queréis escuchar un mensaje que os diga, oye, todo va a ir fabulosamente bien para los cristianos, sería mentira. Leeros bien el Apocalipsis para ver lo mal que lo va a pasar la iglesia en algunos momentos. Pero, como hemos leído al principio, Dios vencerá. Dios volverá. Y todos los problemas que estamos pasando, igual que lo pasaron en el pueblo de Dios en Babilonia, desaparecerán. Así que confiemos en nuestro Padre. Recordemos que incluso siendo un pueblo y unos siervos imperfectos, Dios nos sigue diciendo, Michael, a pesar de todo, eres mi pueblo, eres mi siervo. Miremos si hay cosas que están pasando en nuestra vida y arrodillémonos delante del Señor y decimos, Señor, ¿me estás intentando decir algo? Gracias, Señor, porque tengo la seguridad de que tú vas a volver. Y no importa lo que diga este mundo, eso no se va a parar. Ayúdame a proclamar este mensaje. No aquí el domingo, sino cuando es más difícil, cuando voy a la academia, cuando estoy con mis vecinos, cuando estoy en el trabajo. Y ayúdame a recordar, Padre,
lo poderoso que eres. Porque es verdad, contra Babilonia no pudieron hacer nada. Nosotros contra la sociedad, derrotados. Pero el que nos acompaña es el Dios Todopoderoso. Que Él, o que cada día que vayamos a trabajar, o allá donde nos envíe el Señor, recordemos que estamos con el Dios Todopoderoso. Amén. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso.